Ustedes me van avisando, por favor. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, vale. Muy bien, gracias. Bueno, ahorita vamos a ver entonces lo que sería regla de la cadena para funciones de varias variables. Sería regla de la cadena para funciones de varias variables. Y la idea es si yo tengo una función de varias variables, entonces de x, y, pero que a su vez depende de un parámetro o de una variable t. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería entonces la derivada de esta función respecto a t, ¿no? Bueno, en este caso lo que haríamos sería entonces la derivada de la función respecto a t bueno, esto depende de t. Entonces la derivada parcial de respecto a x, primero que todo, ¿no? Bueno, puedo poner z para, si quiere, para no confundirnos. Sería entonces la derivada de z parcial respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada parcial respecto a y por la derivada de y respecto a t. Entonces esto sería la regla de la cadena, digamos, un primer caso, ¿no? Lo voy a llamar caso 1. Caso 1 de lo que sería regla de la cadena. O sea, la idea es entonces que si x y tanto x como y a su vez son funciones de una variable t, y en este caso la derivada de la función respecto a ese parámetro sería entonces derivada parcial respecto a x por derivada de x respecto a la variable t, derivada parcial respecto a y por la derivada en este caso de y respecto a t. Vamos a discutir un ejemplo. Vamos a discutir un ejemplo. Bueno, hasta aquí parece que todo va bien con la conexión. Ok, vamos, continuamos. Vamos a discutir un ejemplo. ¿Sí está grabando, maestro, la clase? Disculpe, mira. Sí, la estoy grabando. Sí, se está grabando. Ok. Bueno, continuamos. Bueno, supongamos que yo tengo una función x cuadrado y más 3x y a la 4 y a su vez tengo una dependencia respecto a t para tanto x como y. En este caso x en t sería el seno de 2t y sería coseno de t. Bueno, en este caso entonces la derivada de z respecto a t, bueno, según la fórmula sería derivada de z respecto a x por dx de t, ¿no? Más derivada de z respecto a y por dy de t. O sea, entonces calcular las derivadas parciales y calcular después las derivadas de las funciones x y y
en este caso son funciones de t respecto a t. Bueno, ¿cómo nos quedaría en este caso, ¿no? Bueno, voy a borrar de nuevo y voy a escribir más arriba para que me quepa bien. ¿Ok? Para tener espacio. O sea, z es x cuadrado y más 3x y a la 4. X es seno de 2t. Y es coseno de t. Entonces dz de t sería dz respecto a x de x de t, dz respecto a y de y de t. Ahora, dz respecto a x sería la derivada parcial respecto a x, ¿no? La derivada parcial respecto a x, bueno, la voy a escribir acá abajo. Sería entonces 2xy, ¿no? Más 3 por y a la 4. Sería la derivada respecto a x. Y la derivada respecto a y sería x cuadrado más 12 xy al cubo. Esa sería entonces la... Lo otro que me falta acá son las derivadas respecto a, en este caso, a t. La derivada de x respecto a t sería, la derivada de seno sería coseno de 2t por la derivada de 2t sería 2 coseno de 2t es una función compuesta a su vez. De y de t sería entonces la derivada de coseno de t respecto a t sería menos seno de t. O sea, tengo todo lo que necesito entonces para calcular la derivada. Por lo tanto, la derivada sería igual, la derivada de z respecto a t sería entonces, bueno, la derivada respecto a x sería 2xy más 3y a la 4 por 2 coseno de 2t más x cuadrado más 12xy al cubo por menos seno de t. Y esta sería entonces la derivada respecto a t. O sea, es básicamente la idea, en este caso en cuanto a la derivación de una función compuesta cuando tanto x como y tienen una dependencia respecto a otro parámetro. Vamos a ver lo que sería un caso 2, un segundo caso para la regla de la cadena. En este segundo caso, de lo que es la regla de la cadena, las funciones x y y van a depender de dos, en este caso de dos variables. O sea, tendríamos una función que depende de x y y, pero a su vez x depende de dos variables que son s y t, y y también depende de, en este caso es una función de dos variables, en este caso de s y t. En este caso, la derivada de z respecto al parámetro s sería entonces la derivada de z respecto a x
por la derivada parcial de x respecto a s. Y más la derivada de z respecto a y parcial por la derivada parcial de y respecto a s. Y para la variable de t, en este caso sería algo muy similar. Sería derivada parcial de z respecto a x por derivada parcial de x respecto a t, porque en este caso x depende tanto de s como de t, ¿no? Serían en este caso dos variables, ¿no? Depende tanto de s como de t, ¿no? Y más derivada parcial de z respecto a y por la derivada parcial de y respecto a t. Entonces estas serían en este caso las dos. Este sería regla de la cadena caso 2, ¿no? Sería el caso 2 para en este caso la regla de la cadena, ¿no? Entonces bueno, así se aplicaría en este caso, ¿no? Vamos a ver si es posible ver un ejemplo donde calculemos una de estas derivadas, ¿no? Voy a borrar acá. Bueno, sería ejemplo. ¿Seguimos viendo bien la pantalla? Todo bien, profesor. Perfecto, sí, continuamos. Bueno, supongamos que yo tengo una función z que es igual a e a la x por seno de y. ¿Ok? Donde en este caso x es una función de dos parámetros, sería st cuadrado, y la función y también es función de dos parámetros, sería entonces s cuadrado por t. La derivada respecto al parámetro s sería la derivada de z respecto a x por la derivada parcial de x respecto a s más la derivada de z parcial respecto a y por la derivada de y respecto a s parcial. Bueno, las derivadas parciales a qué serían iguales, ¿no? La derivada parcial de z respecto a x bueno, seno de y es constante, se va para afuera, me queda seno de y por la derivada respecto de ax de e a la x, sería entonces e a la x por seno de y. ¿Ok? Y la derivada parcial de z respecto a y sería derivada e a la x constante, va a salir, me queda la derivada respecto a seno de y, que es coseno de y, me queda e a la x coseno de y. Ok, tengo estas derivadas. Bueno, voy a borrar. Nuevamente me quedé sin espacio. Bueno, esta derivada entonces sería la derivada respecto a x parcial respecto a y parcial. Faltaría sustituir estas derivadas más la derivada respecto a s y respecto a t. Aquí voy a tener, bueno, sería entonces e a la x, ¿no?
lo que sería esta derivada sería e a la x seno de y. La derivada de x respecto a s sería t cuadrado. La derivada de z respecto a y, ya vimos que era e a la x coseno de y. Y la derivada de y respecto a s sería 2st. Y entonces, en este caso, este sería el resultado de la derivada parcial respecto a. Después, lo que podemos hacer es, en este caso, es sustituir, ¿no? Sustituir los valores, en este caso, de los diferentes parámetros, ¿no? Para tener una expresión que dependa solamente de t y de s, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí yo tengo el resultado. Bueno, x es st cuadrado. Me queda entonces e a la st cuadrado por seno de s cuadrado t. Bueno, por t cuadrado, ¿no? Por seno de s cuadrado t más e a la st cuadrado. Aquí sería 2st e a la st cuadrado por coseno de s cuadrado t. Y entonces tengo ya el resultado expresado solamente en función de los parámetros s y t. Los parámetros s y t. Bueno, si fuera a calcular la derivada respecto a t, sería algo muy similar. Voy a plantearlo. Bueno, la derivada respecto a t, entonces derivada respecto a x por la derivada de x respecto a t más la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a t. Sería entonces e a la x seno de y por la derivada respecto a t sería de x respecto a t sería entonces 2st. La derivada de z respecto a y, ya la vimos, era e a la x coseno de y. La derivada de y respecto a t sería s cuadrado. Así nos quedaría. Sustituyendo entonces x respecto a s y t, sería e a la st cuadrado por 2st por seno de s cuadrado t más e a la st cuadrado por s cuadrado por coseno de s cuadrado t. Y esto entonces nos da una expresión que depende solamente de s y t. Bueno, entonces esos serían estos dos ejemplos de lo que sería derivación por regla de la cadena. Vamos a ver ahorita rápidamente lo concerniente a derivación implícita.
Bueno, en lo que concierne a derivación implícita, básicamente el asunto es que estamos en presencia de una relación que no, en la cual no se puede expresar el valor de la función z, ¿no? O sea, tenemos una relación del tipo, ¿no? Así, ¿no? Digamos, una relación. O sea, usted no puede tener S igual a F, función de F de X y Y, sino que hay una relación compleja en general entre las tres variables. Tanto X y Y, que son independientes, como Z, que en este caso es función de X y Y. Entonces, tenemos una relación más compleja, una relación digamos de la forma fx yz, donde z viene siendo una función de x y y. Entonces no es posible de forma explícita expresar la función z como función de x y función de y. Esa es la cuestión. Les voy a escribir las relaciones que aparecen en estos casos y después vamos a ver brevemente. Por ejemplo, digamos, bueno, un ejemplo de lo que significa esto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, supongamos que tengo una relación de esta forma, digamos, ¿no? X al cubo más y al cubo más z al cubo más x y z menos 1. Digamos, bueno, obviamente es difícil que en este caso nosotros tengamos una forma cómoda, por así decirlo, de despejar la función z, ¿no? O sea, es prácticamente es difícil o prácticamente bueno, aquí sería igual a una constante, un valor, bueno, el valor igual a 0, digamos, ¿no? O sea, es difícil en este caso encontrar una relación entre z y el resto de las variables, en este caso x y y. En este caso existen unas fórmulas que nos permiten encontrar la derivada, ¿no? Les voy a escribir las fórmulas y después vamos a ver más o menos de dónde sale esto. O sea, las relaciones que tenemos son que, por ejemplo, dz respecto a la variable x, ¿no? La derivada en este caso sería entonces la derivada parcial de x de la función f, que es la relación compleja entre esas variables, menos df de x sobre df de z, y la derivada respecto a y es df de y menos df de y sobre df de z. Bueno, estas serían las fórmulas para calcular, en este caso, las derivadas cuando la relación entre esas variables es, como acabamos de plantear, es una relación compleja, ¿no? Y vamos a ver, bueno, cómo se puede hacer una deducción rápida, o más o menos a grosso modo, ¿no? de estas relaciones, ¿no? En este caso lo que consideramos, bueno, si yo por ejemplo quiero calcular, si tengo una relación funcional
complicada entre esas tres funciones, bueno, entre las variables x, y y z, que a su vez es función de x y y, ¿no? Yo tengo entonces f, x, y. Bueno, en este caso, por ejemplo, si yo tengo una derivada del tipo de f de x, bueno, aquí igual a constante, esto sería derivada parcial de x por la derivada de x respecto a x, ¿no? Más derivada parcial de y por la derivada de y respecto a x, más la derivada parcial respecto a z por la derivada de z respecto a x. Ahora, en este caso, cuando usted deriva una función respecto a sí misma, el resultado va a ser 1. Por otro lado, hay que tener en cuenta que x y y son variables independientes. Variables independientes. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna relación entre ellas, ¿no? Eso cuando hablamos de variables independientes. Es como hablar de vectores linealmente independientes. No hay ninguna relación entre x y y. Por lo tanto, acá esta derivada sería 0. Por el hecho de que no hay una dependencia entre las variables x y la variable y. Y entonces me va a quedar entonces aquí más df parcial de f respecto a z por la derivada parcial de z. Bueno, aquí sería derivada parcial de z respecto a x, ¿no? Todo es igual a 0, ¿no? Todo es igual a 0. Y lo que tendríamos que hacer entonces es despejar la derivada parcial respecto a z, ¿no? En esta relación, y encontrar el resultado que habíamos expuesto anteriormente, ¿no? O sea, si nosotros despejamos derivada parcial de z respecto a x, entonces vamos a obtener efectivamente menos df, derivada parcial de f respecto a x sobre derivada parcial de f respecto a z, ¿no? Que es lo que habíamos expuesto anteriormente, ¿no? Bueno, aquí como que no está muy bien escrito. Voy a borrar. O sea, cuando despejamos, me va a quedar entonces derivada parcial de z respecto a x, me va a quedar menos derivada de f derivada parcial de la función f respecto a x sobre derivada parcial de f respecto a z. Y de forma similar se puede entonces obtener el resultado para la derivada parcial de z respecto a y. Entonces, bueno, resumiendo, derivada parcial de z respecto a x sería menos derivada parcial de f respecto a x sobre derivada parcial de f respecto a z, derivada parcial de z respecto a y sería menos derivada parcial de f respecto a y sobre derivada parcial de f respecto a z.
sería básicamente la forma que vamos a tener de trabajar la derivación implícita. Vamos a ver si podemos discutir un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tengo la función fx yz igual a x al cubo más y al cubo más z al cubo más 6 xyz igual a 1. Bueno, obviamente aquí es lo que se ve, ¿no? Despejar z es prácticamente imposible, entonces tenemos que hacer uso de la derivación implícita. Por lo tanto, la derivada de z respecto a x va a ser igual a menos la derivada respecto a x sobre la derivada respecto a z. La derivada respecto a x sería 3x cuadrado por 6yz, ¿no? Más 6yz, ¿no? Bueno, menos, ¿no? Aquí sería menos la derivada, ¿no? Sería, la derivada es 3x cuadrado más 6yz. Esto va con signo menos. Y la derivada respecto a z sería 3z cuadrado más 6xy. Y entonces esta sería la derivada respecto a x para esa función, para la función z. De igual forma, la derivada respecto a y, para la derivada respecto a y, voy a borrar. Para la derivada respecto a y, sería entonces menos la derivada de f respecto a y sobre la derivada de f respecto a z. La derivada respecto a y sería igual a 3y cuadrado. Bueno, aquí sería menos 3y cuadrado más 6xz, ¿no? Y la derivada respecto a z sería 3z cuadrado más 6xy. ¿Ok? Y este sería entonces el resultado. ¿Ok? Muy bien. Entonces me voy a regresar.